en los cielos, donde normalmente reina la paz celestial, una inquietud se esparce rápidamente. El concilio celeste, compuesto por los seres más antiguos y poderosos, está reunido en un salón divino. El ambiente, que siempre fue llenado con luz radiante y pureza, ahora carga una tensión palpable. La energía que fluye por el salón es opresiva, como si algo invisible y misterioso flotara sobre los ángeles presentes. Ellos discuten, pero sus palabras son bajas y furtivas, como si el mero hecho de hablar sobre lo que está pasando ya fuera un pecado. El asunto prohibido surge entre los ángeles y Dios, el Creador. Se arrepintió de su creación. El salmo que sigue es profundo y pesado. Ninguno de los ángeles osa cuestionar la voluntad divina, pero ellos sienten el dolor de su Creador, que vio la corrupción del hombre, la violencia y el sufrimiento que su creación causó a Lamech, uno de los pocos humanos con un vínculo profundo con los cielos debido a su linaje sagrado, siente el peso de esa agitación. Él tiene acceso a informaciones que no son más compartidas con los mortales y, al escuchar fragmentos de las conversaciones secretas, siente un estremecimiento profundo. El arrepentimiento divino, aunque impensable para muchos, se torna una realidad inescapable. Lamech comienza a juntar las piezas del rompecabezas que los ángeles están intentando esconder. Consciente de que la verdad sobre el Creador, que todos intentan encubrir, está a punto de ser revelada a An. La investigación de Lamech lo lleva a descubrir fragmentos de textos prohibidos. Al escarbar en los recovecos más profundos de la biblioteca celestial, él encuentra un manuscrito que contiene un pasaje aterrador. Las palabras, que brillan con una luz dorada, hablan de un momento de arrepentimiento de Dios, algo que nunca debería ser conocido. El Creador, al mirar para la tierra y ver la decadencia del hombre, sintió un dolor profundo, y por un breve momento, pensó en borrar todo, recomenzando nuevamente. El libro describe el corazón de Dios como angustiado, algo que Lamech nunca imaginó que pudiera existir. Él no sabe qué hacer con esa información, y la idea de que el propio Creador pueda arrepentirse de su creación lo deja conmocionado. Las palabras continúan resonando en su mente. Dios miró para el hombre y vio que su creación no era más buena. Él se arrepintió y decidió borrar lo que hizo. Lamech sabe que está lidiando con un secreto que puede cambiar el destino de la humanidad y de los cielos, pero él también sabe que, al buscar esa verdad, él puede estar poniendo su propia vida en riesgo. En la sensación de miedo se instala en su pecho. Lo que él está descubriendo puede ser más peligroso de lo que jamás imaginó. El concilio celeste, al intentar mantener esa verdad oculta, está ahora observando cada movimiento de Lamech. Él percibe que, al intentar descubrir qué pasó, él está jugando con fuerzas que no entiende completamente, tras descubrir el pasaje prohibido. Lamech se ve envuelto en una serie de visiones y sueños que lo conectan a los cielos, de manera que él nunca imaginó ser posible. Las imágenes que lo visitan son intensas y reveladoras. El propio Dios, mirando para la tierra con lágrimas en los ojos, un corazón que arde con el dolor del arrepentimiento. El Creador se ve dividido entre la misericordia y la necesidad de destruir lo que él mismo creó. Cada visión es una revelación dolorosa, pero, al mismo tiempo, es imposible para Lamech huir de esas imágenes. Él sabe que está siendo elegido para cargar el fardo de una verdad que no debería ser conocida por los mortales. La sensación de miedo crece dentro de él, pero, paradójicamente, él también siente una atracción por esa verdad. Él se pregunta, si él no revela lo que sabe, ¿estará ayudando a perpetuar una mentira divina? ¿O será que, al revelar eso, él estará poniendo a todos, incluyendo a él mismo, en riesgo? La duda se instala profundamente en su alma. Lamech comienza a cuestionarse si él tiene el derecho de ir más a fondo. Él siente la presión de los cielos sobre sus hombros, como si una fuerza invisible estuviera intentando detenerlo a todo costo. Él comienza a percibir que la verdad sobre el arrepentimiento divino es un poder peligroso, algo que puede alterar el propio tejido de la creación, conforme Lamech se aproxima aún más de la verdad. Él comienza a percibir que está siendo vigilado. Seres celestiales, antes amigables, comienzan a tornarse más distantes y amenazadores. La divinidad que él siempre adoró ahora parece distante e inaccesible, casi como si una barrera invisible hubiera sido colocada entre ellos. Lamech se ve dividido entre la obligación de contar la verdad y el miedo de lo que esa revelación puede causar. Él es advertido por un ángel. Al conocer la verdad puede ser más peligroso de lo que imaginas. Puede destruir lo que aún resta de tu humanidad. Lamech comienza a entender el peso de sus elecciones, y el dilema se intensifica
Debe él seguir adelante, sabiendo que su búsqueda por respuestas puede desencadenar consecuencias irreversibles, o debe él ceder al silencio, permitiendo que el secreto sobre el arrepentimiento divino continúe escondido. Cuando el Concilio Celeste descubre lo que él sabe, Lamech es confrontado con un ultimátum: en destruir el conocimiento o ser destruido. En Lamech caminaba por la floresta celestial, una densa niebla dorada envolviendo los árboles, cuando, de repente, una presencia se hizo sentir. Una figura con alas negras surgió delante de él, un ángel caído, exiliado y marcado por el dolor del arrepentimiento. El ser celestial miró para él con una expresión cargada de siglos de sufrimiento. Dios se arrepintió. Lamech, dijo el ángel, la voz cargada de una tristeza profunda. No apenas la humanidad, sino los cielos también están en riesgo. El Creador no puede más mirar para su creación sin sentir dolor. El ángel reveló que él poseía un conocimiento prohibido, una profecía que hablaba del destino de Lamech, un descendiente directo de Enoque, y cómo él sería la llave para la salvación o destrucción de toda la creación. La revelación conmocionó a Lamech, que nunca imaginó que su linaje sagrado fuera tan importante. Ahora él entendía que su jornada estaba apenas comenzando, y el fardo de la verdad comenzaba a pesarlo. El ángel caído, con sus palabras pesadas, comenzó a revelar los detalles del destino de Lamech. Él habló de una antigua profecía, escrita por un ángel de gran poder, que decía que un descendiente del linaje de Enoch sería capaz de cambiar el destino de la tierra y de los cielos. Tú eres la llave, Lamech. La salvación o la destrucción de la creación reposa en tus manos, Gillo el ángel, su voz reverberando en los árboles alrededor. Lamech, atónito, sintió el peso de esas palabras asentarse sobre sus hombros, como una roca. Él nunca imaginó que su nombre sería tan importante, tan central para el futuro de toda la creación. La profecía hablaba de su capacidad de actuar como mediador entre Dios y la humanidad, pero también indicaba que él podría ser la causa de la ruina, caso tomara la decisión errada. Él miró para el ángel, sus ojos llenos de dudas y miedo. ¿Qué debo hacer?, preguntó Lamech, sabiendo que su vida jamás sería la misma tras esa revelación. En los días siguientes, Lamech se vio inmerso en pensamientos profundos sobre la profecía y el destino que ahora le fuera revelado. Él pasaba noches en claro, reflexionando sobre sus opciones. La responsabilidad que le fuera impuesta parecía un peso insoportable. Él sabía que si fallara, la creación que Dios había hecho podría ser destruida. Pero, ¿qué debería hacer? ¿Cómo podría él, un simple mortal, alterar el curso de algo tan grande cuanto la voluntad divina? Él pensaba sobre las palabras del ángel caído. A la verdad, también es una maldición. Si él aceptara su misión, él tendría que enfrentar un enemigo inmenso, la resistencia de los propios cielos, que tal vez quisieran preservar el arrepentimiento de Dios y dejar la creación seguir su curso natural. Las dudas se intensificaban, y la elección de Lamech se tornaba más difícil a cada día que pasaba. Él sabía que tenía que seguir adelante, pero no sabía si estaba preparado para los costos de esa verdad. Mientras Lamech tomaba sus decisiones, él sentía una presencia creciente a su alrededor. Fuerzas celestiales comenzaron a vigilarlo de cerca. Él sabía que estaba siendo observado, no apenas por los ángeles caídos, sino también por aquellos que aún permanecían leales a Dios. A cada paso, él percibía que el peligro estaba aproximándose. Las sombras que lo perseguían eran visibles, ahora siendo compuestas por los propios ángeles que, tal vez, querían impedir que la verdad fuera revelada. La amenaza era clara. Lamech no sabía hasta dónde sus elecciones podrían llevarlo, pero sentía que, de alguna forma, ya estaba siendo atraído para el centro de la batalla entre los cielos y la humanidad. Él sabía que no podría volver atrás, que la revelación que cargaba era más poderosa que cualquier otra cosa. Él continuó su jornada, pero ahora, cada sombra parecía un recordatorio de que la verdad tenía un precio, con el peso de la verdad sobre sus hombros. Lamech percibe que su jornada no será fácil. La revelación sobre la creación y el arrepentimiento de Dios se torna un fardo que él no puede abandonar. Él siente que la verdad está destruyendo lo que restaba de su antigua vida. Ahora, él está en el centro de algo mucho mayor de lo que imaginaba. La elección entre revelar o esconder lo que sabe lo atormenta, pero él sabe que, si continúa, no hay vuelta. La salvación o destrucción de toda la creación reposa sobre él. Lamech sabe que, al revelar lo que descubrió, él puede aún más la batalla entre los cielos y la humanidad. La única cosa que él puede hacer ahora es continuar. El futuro de la creación está en sus manos, pero él no sabe cuál camino seguir. El sacrificio es cierto,
pero lo que él no sabe es lo que será necesario para alcanzar la salvación. Tras las revelaciones y los conflictos internos, Lamec percibe que la batalla entre los cielos y la humanidad está más próxima que nunca. En una noche sombría, mientras reflexionaba sobre su jornada, una visión celestial se materializa delante de Elan. El propio Creador aparece delante de sus ojos, con una expresión que mezcla dolor y serenidad. Lamec, la voz de Dios resuena en el aire. Llegó la hora de que entiendas la verdadera extensión de lo que está en juego. La presencia de Dios, que antes parecía distante e inalcanzable, ahora parece dolorosamente humana. Elsa e próxima de Lomac, revelando un secreto, hace mucho oculto. El juicio final no será apenas sobre la humanidad, sino sobre la propia creación. Tú fuiste elegido para testimoniar y tal vez salvar el último acto del Creador, Dios declara. Lamec, atónito, siente la gravedad de la misión que se dibuja delante de él. No apenas la humanidad está en riesgo, sino los cielos pueden ser destruidos también con la visión de Dios. Aún grabada en su mente, Lamec comienza a darse cuenta de la magnitud de su misión. Él tiene que decidir no apenas entre la humanidad, sino también los cielos, que parecen en riesgo de ruina. Dios, en su misericordia y arrepentimiento, revela que el Creador fue incapaz de perdonar a la propia creación, pues la violencia y la corrupción se tornaron insoportables. Pero la esperanza permanece en Lamec. Solamente tú puedes restablecer el equilibrio. Lamec, dice Dios, la tristeza en sus ojos, reflejando el dolor de una creación fallida. Lamec siente el peso de la decisión más difícil de su vida. Él no puede cambiar el pasado, pero lo que él hará en el presente determinará el futuro de todos, inclusive el de Dios, que es más importante, ¿han preservar la creación o permitir que ella perezca para que el mundo comience nuevamente? El dilema lo consume Wael Savi Q. Al tomar su decisión, estará dando un paso en dirección al desconocido en Lamec. Ahora, con la decisión tomada, avanza en dirección al concilio celeste, donde los ángeles y los seres celestiales aguardan. El juicio en la tensión en el aire es palpable. Él siente la mirada de las fuerzas divinas pesando sobre él, como si la propia creación estuviera a la espera del veredicto. Al entrar en la gran sala, Lamec es confrontado por aquellos que se oponen a su misión. Los ángeles fieles a Dios, aquellos que creen que la creación debe seguir su curso, miran para él con desdén y miedo. Ellos lo acusan de intentar cambiar el destino, algo que no debe ser hecho. La verdad que tú cargas no puede ser revelada. Dice uno de los ángeles con una voz sombría, tú arriesgas destruir todo. Pero Lamec no retrocede. Él responde con una voz firme, yo no estoy aquí para destruir, estoy aquí para restaurar el equilibrio. Él sabe que la batalla ahora es entre él y los propios cielos a medida que el juicio avanza. Lamec siente la intensidad del momento. Aumentar los ángeles, que lo observan con ojos que mezclan rabia y miedo, comienzan a cuestionar sus motivaciones. ¿Qué sabes sobre el arrepentimiento de Dios? ¿Qué realmente entiendes sobre el Creador? Ellos preguntan, buscando disminuir su confianza. Lamec, sin embargo, no se intimida. Él responde con la verdad que siempre supo en su corazón. En Dios, se arrepintió porque vio que la creación no estaba lista para la libertad que él ofreció. La sala celestial tiembla con sus palabras, y por un momento, los cielos parecen suspendidos en el tiempo. Dios, en su trono, observa en silencio, aguardando la decisión final. Lamec siente una presencia intensa, como si estuviera en contacto directo con la voluntad divina. El juicio de Dios está a punto de ser hecho. El destino de toda la creación depende de las palabras de Lamec. El silencio que sigue es absoluto. El Creador finalmente se pronuncia. Lamec, tú fuiste elegido para cargar el peso de un mundo en ruinas. Tu decisión no cambiará el pasado, pero será la llave para el futuro. Él mira para Lamec con una profundidad que es a la vez divina y trágica. Lamec, con el corazón pesado, responde, yo no puedo salvar la creación sin entenderlo, que perdían yo iré. Entonces, restaurar lo que fue quebrado. Una luz intensa envuelve el cuerpo de Lamec, y él siente el poder divino correr a través de sus venas. Al hacer su elección, él está no apenas decidiendo el destino de la humanidad, sino también reescribiendo la historia de los cielos. A partir de ese momento, nada será lo mismo. El juicio final llegó, y Lamec es ahora el juez de la creación. El juicio final está en curso. Lamec, ahora con poder suficiente para confrontar las fuerzas celestiales, siente la presión de su decisión pesar sobre sus hombros. El concilio celeste se reúne una vez más, sus miembros observando a Lamec con miradas de desconfianza. ¿Tú osas cuestionar los designios de Dios? Un ángel fiel exige, con los ojos fulgurantes de indignation. Lamec, sin hesitar,
se yergue delante del concilio, los ángeles a su alrededor pareciendo formar una barrera infranqueable. Yo no estoy aquí para cuestionar la voluntad de Dios. Estoy aquí para restaurar la creación. Él responde con firmeza en el aire a su alrededor se torna denso, la tensión visible. Él sabía que al desafiar el concilio, estaba exponiéndose al riesgo de su propia destrucción. Pero algo dentro de él decía que el futuro de la humanidad dependía de esa verdad ser revelada, y que él, como descendiente de Enoque, era el único capaz de traerla a la luz a medida que la discusión entre los ángeles se intensifica, Lamach siente una presencia inesperada. El Creador se revela una vez más, pero no de la forma como él imaginaba. En un brillo suave, Dios aparece delante de él, no más imponente y distante, sino ahora más humano, como si estuviera compartiendo con Lamech la misma dolor que él siente. Tú debes entender, Lamach, dice Dios, con una voz llena de arrepentimiento. Yo creé al hombre con la esperanza de que él sería capaz de redimirse por el falo. Yo me arrepentí, no porque soy incapaz de perdonarlo, sino porque el hombre no puede comprender la magnitud de mi misericordia. Lamech observa, en silencio, mientras Dios revela la profundidad de su propia dolor. La creación, el hombre y el arrepentimiento de Dios, todo eso estaba ligado de una manera que él nunca podría haber imaginado, tras la revelación de Dios. Lamech percibe que la única manera de restaurar el equilibrio de la creación es por medio de un sacrificio. Él sabe que el juicio no puede ser evitado, pero que la verdad debe ser mantenida, y para que eso ocurra, él será el sacrificio final. Yo soy el último juez de la creación, piensa Lamech, su mente corriendo con pensamientos y sentimientos. Él se aproxima del altar celestial, donde la última elección será hecha. Sus ojos encuentran los de Dios una última vez. Y, en un gesto silencioso, Lamech comprende que lo que él hace ahora definirá el futuro. Él coloca la mano sobre el altar, sintiendo el peso del destino recaer sobre sus hombros. Yo soy la llave para la salvación, él murmura. Al tocar el altar, él siente la energía del cosmos concentrándose a su alrededor, preparándose para el último acto de redención. Con el sacrificio inminente, Lamech siente una gran turbulencia en el cielo. El concilio celeste comienza a agitarse, las fuerzas divinas reaccionando a la decisión de él. Algunos ángeles intentan impedirlo, mientras otros, aquellos que comprenden el dolor de Dios, saben que el sacrificio de Lamech es la única manera de restaurar el equilibrio. La batalla entre las fuerzas celestiales y la tierra se intensifica. El cielo y la tierra se tornan un campo de fuerzas opuestas, cada una luchando por su visión del futuro. Lamech, con el sacrificio a punto de ser consumado, se ve en el centro de una tempestad cósmica. Él es el mediador entre esos dos mundos, y el futuro de la creación ahora depende de su coraje y decisión. Finalmente, tras la batalla entre los cielos y la tierra, Lamech siente el peso de su elección, culminando. En un único momento, el sacrificio final está hecho, y una onda de luz cósmica envuelve toda la creación. El dolor de Dios, el dolor de Lamech y el dolor de la humanidad se tornan una única fuerza, y el universo entero parece respirar en unísono. Lamech cae de rodillas exhausto, pero con la sensación de que algo profundo fue restaurado. La creation fue salva, pero no sin costo. El juicio divino llegó al fin, y la nueva era comienza. Lamech, ahora un ser transformado, siente que su jornada fue más que un simple sacrificio. Ella fue el camino para el renacimiento de la creación. Él mira para el futuro, sabiendo que el equilibrio fue restaurado, pero también consciente de que el precio fue altísimo. Tras el sacrificio de Lamech, el mundo parece haber cambiado para siempre. El cielo y la tierra están en un equilibrio tenue, pero ahora en armonía. La creación, aunque restaurada, respira con una nueva esencia. Lamech, ahora inmortal, se siente en sintonía con el universo de una manera que nunca imaginó ser posible. Las estrellas en el cielo brillan con una intensidad renovada, y la tierra, aunque aún marcada por el dolor de su pasado, comienza a florecer nuevamente. Él percibe que su jornada, aunque llena de sufrimiento y sacrificio, dio origen a una nueva era, pero al mismo tiempo, él sabe que el costo de esa restauración fue altísimo. Las consecuencias de sus acciones resuenan en los cielos y en la tierra, y él se pregunta, ¿hasta dónde esa paz durará? Él siente el peso del fardo de la elección que hizo, sabiendo que la paz no es permanente, sino en ciclo continuo. Lamech, mientras observa la nueva tierra, percibe que el equilibrio no es apenas algo que debe ser mantenido físicamente, sino también espiritualmente. La humanidad, que ahora carga el conocimiento del arrepentimiento y de la salvación, necesita aprender a vivir con ese peso. El nuevo cielo, ahora iluminado por la verdad, exige que los seres humanos
se conecten con su propia esencia divina. Lamach, como el mediador entre la tierra y el cielo, siente una responsabilidad aún mayor en guiar a los seres humanos para ese nuevo camino. La humanidad, aunque restaurada, aún carga las marcas del pecado y de la caída. El arrepentimiento de Dios no fue apenas un evento divino, sino una lección que ahora cabe a la humanidad aplicar en su jornada futura. La salvación no es apenas un regalo, sino una responsabilidad. Él piensa, y, con eso, él sabe que su misión continúa, pero ahora con un propósito diferente: enseñar a los hombres a vivir en equilibrio con la creación mientras la humanidad comienza a entender el peso de su nueva existencia. Lamech tiene una visión profunda de la verdad que conecta todas las cosas. Él ve el flujo de energía que une el cielo, la tierra y la humanidad, como una red divina que sustenta la creación. Él percibe que la verdad no es una entidad aislada, sino un principio que se manifiesta en todas las cosas. La verdad está en la armonía. Él reflexiona. El pecado no está en la creación en sí, sino en el desequilibrio que la humanidad trae. Él comienza a percibir que la verdadera misión no es salvar la creación de su caída, sino ayudar a los seres humanos a entender y vivir de acuerdo con esa armonía universal. La revelación que él experimenta no es apenas espiritual, sino cósmica, ligándolo a todas las formas de vida, desde los más simples seres hasta los ángeles. Él comprende, finalmente, que la salvación está en el reconocimiento de la interconexión de todas las cosas con la verdad. Ahora revelada, Lamach percibe que la jornada para la redención no es fácil. La humanidad, aunque salva de la destrucción, ahora necesita seguir un nuevo camino. Un camino donde la comprensión de su interdependencia con el cielo, la tierra y unos con otros sea fundamental. Lamech comienza a enseñar sobre la verdadera naturaleza de la redención, no como un evento único, sino como un proceso continuo de crecimiento y equilibrio. Él instruye a los humanos a conectarse con el universo, con lo divino y consigo mismos. La salvación, él percibe, es un ciclo de aprendizaje, donde la humanidad debe corregirse, aprender y, en última instancia, crear un futuro donde el desequilibrio nunca más ocurra. Las lecciones de arrepentimiento y perdón, que antes parecían distantes, ahora son aplicadas de manera práctica y cotidiana. El camino adelante es arduo, pero Lamech sabe que, si la humanidad sigue las lecciones que él ahora comparte, un nuevo mundo podrá nacer a medida que los años pasan. Lamech comienza a percibir que su misión está cumpliéndose, pero de una manera que él no anticipó. La humanidad, ahora más sabia, comienza a crear un nuevo mundo, fundamentado en el equilibrio y en la armonía universal. Lamech, aunque aún inmortal, siente que su papel está llegando al fin. Él mira para la tierra y ve la esperanza florecer donde antes había oscuridad. La creación, ahora restaurada, sigue su curso. Él entiende que la verdadera salvación no es un acto de poder, sino de entendimiento y aceptación. Khan Soll se retira, no como un salvador, sino como un guía, permitiendo que la humanidad siga adelante. El legado de Lamech no será de adoración, sino de sabiduría. Él sabe que el ciclo de creación y redención continuará, y que ahora es la humanidad que debe preservar ese equilibrio para las generaciones futuras. Tras el sacrificio de Lamech, la humanidad comenzó a vivir en un nuevo estado de equilibrio, pero como todo ciclo de redención, el equilibrio es frágil. La paz que había sido restaurada comenzó a infiltrarse con pequeñas distorsiones. Surgieron murmullos en las sombras, palabras susurradas que hablaban de algo antiguo y olvidado, una fuerza invisible que estaba al acecho en los recovecos más oscuros del mundo celestial. Comienza a reerguirse. Un antiguo mal que había sido sellado y olvidado hace milenios está ahora ganando fuerza. Los primeros signos de esa corrupción aparecen cuando líderes humanos comienzan a cuestionar la verdadera naturaleza de la paz que Lamech trajo. Algunos, aún consumidos por el ego y por la codicia, comienzan a manipular los enseñamientos para controlar el poder que ahora poseen. El equilibrio, que parecía estable, comienza a deshacerse. Lamech, a pesar de su ausencia física, siente el temblor de la creación y sabe que algo está a punto de ocurrir. El eclipse de la creación se aproxima con la semilla de la corrupción plantada. El mal olvidado comienza a resurgir. El líder humano que comenzó a cuestionar los enseñamientos de Lamech encuentra antiguos textos que hablan sobre la caída de los ángeles, sobre la rebelión celestial y el poder perdido que reside en los confines del cielo Casiel. Él comienza a alimentarse de esos textos, sediento por más poder. Lo que él no sabe es que esos textos están ligados a un ser caído, una entidad que fue desterrada por la propia creación. Este ser, una sombra de las primeras eras, ahora despierta lentamente y comienza a ejercer su influencia. Sus seguidores,
Aquellos que aún creen en la promesa de un poder divino ilimitado, comienzan a crecer en número. El equilibrio de la creación está siendo amenazado, y Lamec, incluso no estando físicamente presente, comienza a sentir el impacto de sus elecciones. Él entiende que su sacrificio, aunque necesario, no podría haber sido el fin de su misión. La verdadera batalla está a punto de comenzar a medida que el mal se esparce. Los ángeles que habían sido designados para proteger la paz de la creación comienzan a desviarse de su propósito. Muchos, seducidos por la promesa de poder, comienzan a cuestionar la autoridad de Lamec y de los enseñamientos divinos. En un acto de rebeldía, algunos de esos guardianes se vuelven contra la humanidad y contra los propios cielos, buscando traer de vuelta el caos y la oscuridad. El concilio celeste, que debería ser la fuerza de equilibrio y justicia, ahora está dividido en algunos ángeles quieren destruir la humanidad por su falla en seguir la verdadera naturaleza divina, mientras otros intentan mantener la paz que Lamec tanto luchó para establecer. La guerra comienza a formarse en los cielos, y la tierra comienza a sentir los efectos de ese conflicto. Los guardianes que permanecen leales, incluyendo aquellos que aún siguen la filosofía de Lamec, se preparan para la batalla que está por venir en la batalla entre los ángeles fieles y los ángeles caídos culmina en el evento cósmico que Lamec había temido en el eclipse de la creación. El cielo se oscurece, y la energía cósmica que había sido restaurada comienza a invertirse. El sol celestial, que antes brillaba con la luz de la redención, ahora es oscurecido por la sombra de los ángeles caídos. La tierra siente el cambio. La naturaleza se retuerce, el equilibrio que antes había sido restaurado comienza a desintegrarse. Lamec, en su forma inmortal, presencia el eclipse cósmico de lejos, su alma sintiendo el dolor de la creación en ruinas en él, entiende que el sacrificio inicial fue apenas una etapa del ciclo eterno, y que ahora él debe intervenir de una manera más profunda, tal vez con un nuevo sacrificio. El tiempo está agotándose, y la lucha por la creación se intensifica. Él sabe que la última batalla se aproxima inconsciente de que la paz restaurada está siendo corrompida nuevamente. Lamec sabe que el único camino para la salvación de la creación es otro sacrificio, más profundo y más intenso que antes. Él debe ir más allá de los límites de la muerte y de la creación, para restaurar el equilibrio, tal vez de forma permanente. En un último acto de coraje, él desciende para la tierra, donde los humanos que permanecen fieles lo aguardan. Este es el fin de un ciclo, él dice a ellos, con la voz llena de poder divino. Lamec, ahora más que nunca, es el mediador entre los mundos. Él se prepara para hacer el sacrificio final, consciente de que su jornada de redención tendrá un fin definitivo, pero que su elección garantizará que la humanidad y la creación tengan una chance real de prosperar. El sacrificio de Lamec no es apenas de vida, sino de trascendencia, para finalmente sellar el futuro de la creación en armonía. El sacrificio final de Lamec no fue el fin de su jornada, sino el inicio de una última revelación. Tras el evento cósmico que selló la creación, Lamec se encuentra delante de Dios, una vez más. Ahora, sin embargo, la presencia divina es different. Él no ve más al Creador en su forma distante y majestuosa, sino algo más profundo y personal. Tú hiciste lo que era necesario, Lamec, dice Dios, su voz reverberando con una tristeza ancestral. Pero lo que tú no entiendes es que el juicio eterno no es apenas sobre el pasado o el futuro, sino sobre la elección continua entre el bien y el mal. Lamec siente el peso de esas palabras, sabiendo que la creación no es apenas una cuestión de destino, sino de acción continua. El juicio no acaba contigo, Lamec. El juicio es eterno. Él mira para Dios, consciente de que su papel, aunque fundamental, es apenas una pequeña parte de un ciclo que nunca terminará. El fardo de la verdad se torna aún más pesado, pero él está listo para enfrentarlo, tras la revelación de Dios. Lamec comienza a entender que el juicio eterno no es un evento singular, sino un proceso continuo que se refleja en cada acción humana, en cada decisión tomada por la creación. El juicio está en constante movimiento, piensa Lamec. Es una danza entre la luz y las tinieblas, entre la elección del bien y del mal. Él comienza a percibir que su misión no fue apenas salvar la creación una vez, sino garantizar que las lecciones de arrepentimiento, equilibrio y misericordia fueran aprendidas y aplicadas a lo largo del tiempo. La humanidad ahora está consciente de su capacidad de crear y destruir, y es esa conciencia que mantendrá el ciclo de la creación vivo. Lamec, entonces, se ve como un guardián no más de la creación, sino de la elección eterna, aquella que define el futuro de todos los seres. El juicio no acaba, pues está en el corazón de todas las elecciones,
aunque la creación haya sido restaurada. Lamech comienza a percibir que el mayor desafío de la humanidad no es externo, sino interno. El mal que había sido vencido una vez se esparce lentamente, no por fuera, sino dentro de los corazones humanos. Las semillas de la corrupción comienzan a crecer nuevamente, alimentadas por el ego, por la codicia y por la ira. Lamech siente una perturbación creciente en la tierra, como si algo estuviera corroyendo el espíritu de la humanidad. Él se si el ciclo de la creación es algo que puede ser completamente restaurado, o si la humanidad siempre precisará luchar contra sus propios instintos. La lucha no es apenas contra fuerzas externas, sino contra la propia naturaleza humana. Él sabe que el juicio eterno es, en última instancia, una batalla interna, una elección diaria entre la luz y la oscuridad que existe dentro de cada ser. El tiempo de paz comienza a desgastarse. Y Lamech sabe que la próxima gran elección de la humanidad está aproximándose. Él siente que una nueva crisis está a punto de surgir. Un nuevo líder, corrompido por la sed de poder, comienza a levantarse entre los humanos, buscando manipular las fuerzas divinas en su favor. El equilibrio que Lamech tanto luchó para establecer está una vez más siendo amenazado. La última batalla de Lamech, por lo tanto, no será más una lucha contra fuerzas celestiales o contra el mal externo, sino contra el propio orgullo humano. Él debe confrontar esa corrupción interna, no apenas en el mundo, sino también en los corazones de todos los seres humanos. El último juicio será una elección, en permitir que la humanidad elija su propia salvación, o dejarla perderse una vez más, condenándose al ciclo eterno de la destrucción. En un momento de profunda introspección y sabiduría, Lamech percibí que el ciclo de la creación nunca tendrá un fin definitivo. Él ahora entiende que el juicio eterno no es una batalla que es vencida una única vez, sino un proceso continuo. La humanidad, con toda su capacidad de errar y redimirse, será la responsable por mantener el equilibrio. Lamech sabe que, tras el último juicio, él no puede más interferir directamente. Su papel ahora es el de mentor, un guía espiritual, que acompaña a la humanidad mientras ella crece y evoluciona. La ascensión del nuevo ciclo no es apenas una restauración de la creación, sino una jornada continua de autoconocimiento y perfeccionamiento. Lamech, ahora consciente de su función eterna, se retira, dejando a la humanidad para que ella haga sus propias elecciones. Él se torna parte del ciclo infinito de creación, donde su presencia será siempre sentida, pero nunca más necesaria. La creación, ahora restaurada y equilibrada, comienza a estabilizarse. Pero una última cuestión flota sobre el futuro de Lamech y de la humanidad. ¿Sería la paz que él había traído capaz de durar? Como guardián de la elección eterna, Lamech sabe que el equilibrio no puede ser garantizado por un único sacrificio. Él tiene un nuevo entendimiento. El ciclo de la creación nunca es completamente cerrado, pues las elecciones humanas, una vez más, definirán el futuro. Como último test, Lamech siente la presencia de una fuerza invisible que lo observa. Una fuerza que ha sido silenciosa, pero que ahora comienza a actuar. Lamech entiende que ese test no es para él, sino para los humanos. ¿Será que, tras tanto sufrimiento, los seres humanos aprendieron a vivir con equilibrio? Él observa, en silencio, esperando para ver cómo el próximo movimiento de la humanidad será Lamech. Observa que una nueva generación de humanos, educada en las lecciones de arrepentimiento y redención, comienza a surgir. Ellos no son más como los humanos del pasado, llenos de ceguera y egoísmo, sino parecen más conscientes de su conexión con el cosmos. Sin embargo, a medida que esos nuevos líderes comienzan a gobernar, una división se forma. Algunos comienzan a tomar decisiones que, aunque en nombre del bien, acaban por distorsionar los principios que Lamech enseñó. Ellos ven el equilibrio apenas como una forma de poder y control, mientras otros intentan realmente vivir de acuerdo con las leyes divinas de armonía y respeto. Lamech siente que el test de la humanidad no es apenas sobre elegir el camino cierto, sino sobre cómo lidiar con las tentaciones del poder. Él observa con preocupación y esperanza, sabiendo que el próximo paso será decisivo para la creación. En un momento de reflexión profunda, Lamech convoca un nuevo concilio, no más formado por seres celestiales, sino por humanos y seres celestiales que aún permanecen leales al equilibrio. Este concilio, sin embargo, es diferente de los anteriores. Es compuesto por aquellos que entienden que el juicio eterno no es una sentencia, sino una jornada de aprendizaje continua. Lamech percibe que, tras tantas dificultades y sacrificios, la humanidad ahora debe asumir la responsabilidad del propio destino. El nuevo concilio celeste es compuesto por sabios, antiguos líderes,
y seres que trascendieron sus limitaciones, todos unidos por un único propósito en mantener la paz, a través de la constante vigilancia de las elecciones humanas. Lamech, al asistir a esa reunión histórica, siente que, finalmente, la humanidad tiene la capacidad de ser el verdadero guardián de su propia creación a pesar de los avances hechos por la humanidad. Una última tentación surge delante de ellos. Una figura enigmática, que parece una sombra del pasado, se aproxima, ofreciendo a la humanidad poder absoluto. Él susurra promesas de dominio sobre el cielo y la tierra, alegando que la verdadera libertad está en romper todas las cadenas. De la creation, él promete un mundo sin juicios, donde la humanidad puede tornarse completamente autosuficiente, sin la necesidad de la divinidad. El dilema es, claro, seguir el camino de la libertad y del poder, o mantener la humildad y el equilibrio, aceptando la responsabilidad que viene con la creación. Lamech, al percibir la creciente influencia de esa tentación, se prepara para intervenir, pero sabe que ahora la elección cabe a la humanidad. El último test no será una batalla celestial, sino una batalla interna, que definirá el futuro de la creación. La humanidad, ahora delante de la última elección, se reúne para decidir su destino. La tentación del poder absoluto pesa sobre todos, pero muchos comienzan a percibir que el precio de ese poder es la propia alma. La verdadera libertad no está en la imposición del control, sino en la capacidad de vivir con equilibrio y humildad. Lamech observa con una mezcla de esperanza y aprensión, sabiendo que, si la humanidad hace la elección cierta, el ciclo de la creación será verdaderamente restaurado, esta vez de forma permanente. Con el último test concluido, la tierra y el cielo finalmente se tornan una verdadera unidad, no más en conflicto, sino en armonía. Lamech, sintiendo que su misión fue cumplida, se retira de la escena, pero no sin antes garantizar que la humanidad estará siempre protegida por la fuerza de la elección eterna. El ciclo de la creación continúa, pero ahora, con la libertad de elección como la fuerza que sustenta todo,